Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a resolver el problema que os propuse en el modo, que también dejo el enunciado aquí, ¿de acuerdo? Sobre rentabilidades de la empresa, rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Ya sabéis que es una parte de la práctica que puede entrar en la selectividad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, me piden, si leéis, lo primero que hay que hacer es leer bien el enunciado y después de una lectura detenida, pausada, pues empezar a sacar los datos. Yo tengo aquí los datos ya sacados, tenemos unos ingresos de 250.000 euros, unos gastos, y me pone que el enunciado, me pone la coletilla de incluidos los financieros de 130.000 euros. Entonces, fijaos, yo como los ingresos no me especifican nada, yo considero que los ingresos son solamente los de explotación, ¿de acuerdo? Porque no me ponen que se incluyan los financieros, así que yo pongo ingresos de explotación. Recursos propios, 250.000 euros, recursos ajenos o pasivo, que es lo mismo, 150.000 euros, tipo impositivo, 30%, tipo de interés, es decir, lo que se paga por la deuda, 5,5%. Y me piden cuál es la rentabilidad económica y cuál es la rentabilidad financiera de la empresa. Bien, lo primero que hay que hacer es poner la formulita para saber qué me hace falta. La rentabilidad económica sabéis que se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos, by, con dos i's, o también puede aparecer como byte terminado en t, ¿de acuerdo? Partido por activo y lo multiplicamos por 100. Eso es la rentabilidad económica o cómo se calcula la rentabilidad económica de una empresa. Bien, vamos a ver qué me hace falta. Me hace falta tanto el numerador como el denominador. Beneficio ante intereses e impuestos no lo tengo que calcular. Y el activo tampoco lo tengo que calcular. Vamos a empezar a calcular el by con dos i's. By es la diferencia entre el ingreso de explotación y los gastos de explotación. ¿De acuerdo? Bien, fijaos. El ingreso de explotación lo tengo. Porque el ingreso de explotación, lo tengo aquí, es un dato del problema, son 250.000 euros. El problema está cuando tengo que calcular los gastos de explotación. ¿Por qué? Porque en los gastos de explotación, voy a ponerlo aquí con otro color, fijaos, no me lo dan por separado, me dan todos los gastos, me dicen incluidos los financieros. O sea que en estos gastos totales, que los gastos totales, como dice aquí, son 130.000 euros, se incluyen tanto los gastos de explotación como los gastos financieros. Perdón, me van aquí financieros. ¿De acuerdo? Se incluyen los dos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular los gastos financieros para poder obtener los gastos de explotación, que es lo que necesito para esta fórmula. ¿Cómo calculo los gastos financieros? Bien, ya sabéis que los gastos financieros son los intereses que pagamos por las deudas. El tipo de interés lo tengo, es el 5,5%. Y las deudas también las tengo, porque las deudas son el pasivo, los recursos ajenos, que son 150.000. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cómo puedo calcular los intereses? Pues multiplicando las deudas, que son 150.000, por el tipo de interés, que sería 0,055. Así que los gastos financieros, 150.000 por 0,055 son 8.250. Esos son los gastos financieros. Y ahora los gastos de explotación, pues sería la diferencia. Sería 130.000 menos 8.250. Vamos a hacerlo por aquí. 130.000 menos 8.250. 121.750. Están vendiendo caracoles. Eso, dos. 121.750 serían los gastos de explotación. Bueno, pues vamos allá. Lo ponemos por aquí. Nos venimos a la fórmula y la ponemos. 121.750. Y ya puedo calcular el by con dos i's. Entonces sería 250.000
menos 121.750, espérate, 250.000 menos 121.750, 128.250. Ese es el beneficio antes de intereses e impuestos. Y lo puedo poner ya aquí arriba. Serían 128.250. ¿De acuerdo? Ese es el numerador de la fórmula. Y ahora me queda el denominador. El denominador de la fórmula es el activo. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Para que pueda seguir escribiendo. Mi pizarra es un poquito pequeña, pero bueno. Voy a borrarlo. Vamos a ver. El activo. El activo, si os dais cuenta, no aparecen los datos del problema como tal. No me dan el dato del activo. Pero yo tengo que saber un poquito de balances, ¿de acuerdo? Y yo sé que el balance tiene una cosa que es la igualdad fundamental del patrimonio, que me dice que el activo de una empresa, el activo, es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y el pasivo y el patrimonio neto sí lo tengo. El pasivo, lo sabemos, son 150.000. Y el patrimonio neto también lo sabemos porque son los recursos propios, 250.000. Así que el activo de esta empresa son 400.000 euros. Ya me puedo venir aquí al denominador y pongo 400.000. Esto es una cosa bastante habitual, ¿de acuerdo? Bueno, lo multiplicamos por 100. Es una cosa bastante habitual que no me den, que tenga que tener para estos problemas muy en cuenta las igualdades del balance y del patrimonio. Es decir, muchas veces no me dan el patrimonio neto, muchas veces no me dan el pasivo, pero lo puedo calcular por esa igualdad fundamental del patrimonio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto es la rentabilidad económica? Pues vamos a calcularlo. Rentabilidad económica, 128.250 partido entre 400.000 por 100. Bueno, aproximadamente un 32%. Aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esta rentabilidad? Si me pide la interpretación. Pues esto significa que de cada 100 euros de activo, esta empresa es capaz de generar un beneficio antes de pagar los intereses y antes de pagar los impuestos de 32 euros. ¿De acuerdo? También es la rentabilidad que la empresa le saca a sus inversiones, independientemente de cómo se haya financiado y de los impuestos que tenga que pagar. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de la rentabilidad económica. El siguiente paso es calcular la rentabilidad financiera. Vamos allá. La rentabilidad financiera, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es poner la formulita, sería beneficio neto entre patrimonio neto multiplicado por 100. Bien, vamos a ver. El beneficio neto. Hay que hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es una cosa muy sencilla, porque ya el patrimonio neto lo sabemos, el denominador lo sabemos, son 250.000 euros. Lo que no sabemos es el beneficio neto y hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Continuando la cuenta de pérdidas y ganancias. En el apartado anterior habíamos calculado el BAI con 2 IES, pues yo sigo calculando la cuenta de pérdidas y ganancias y tengo el beneficio neto. Es decir, partimos del BAI con 2 IES, que eran 128.250. Ya sabemos que lo siguiente que habría que hacer es sumarle los ingresos financieros, que no lo sabemos, ¿de acuerdo? No hay, suponemos que no hay, porque yo considero que todos estos son de explotación, y quitarle los gastos financieros. Los gastos financieros ya sabéis, era el 5% de los recursos ajenos. 150.000 por 0,055. Que me parece que esto era 8.250, puede ser, no me acuerdo cuánto me daba. Sí, 8.250. Bien, una vez hecha esta operación, lo que tengo es el BAI con una I, que es el beneficio antes de impuestos. En este caso serían 120.000 euros. Beneficio antes de impuestos. Y ahora, habría que quitarle el impuesto.
el impuesto me dice que es del 30%. ¿De acuerdo? Es un dato del problema, 30%. Pues 30% habría que hacérselo, habría que multiplicarlo por 0. Ahí está. Ese 30% hay que hacerlo al beneficio antes de impuestos. ¿De acuerdo? Cuando me da un tipo impositivo, es para que yo se lo aplique al beneficio antes de impuestos. Así que sería el impuesto 36.000 euros. Esto viene de multiplicar 120.000 por 0,3. ¿De acuerdo? 120.000 por 0,3. Y ahora, ¿cuál es el beneficio neto? Pues el beneficio neto sería la diferencia de 120.000 menos 36.000. 84.000 euros. Ese es el beneficio neto. Y ahora, con ese dato que yo tengo ya, me vengo a la formulita, 84.000 euros, y lo multiplico por 100. Y me dice que la rentabilidad financiera, partido entre 250.000 por 100, son 33,6%. Esa es la rentabilidad financiera de la empresa. Bueno, ¿qué significa esta rentabilidad financiera? Pues significa que de cada 100 euros de recursos propios que tiene la empresa, es decir, del dinero que han puesto los socios de la empresa y que se ha ido quedando en reservas, de los beneficios, pues de cada 100 euros de ese dinero consigue generar un beneficio de 33,6%. También se le llama esto la rentabilidad para el accionista, ¿de acuerdo? Una vez pagados los impuestos, una vez pagados los intereses, ¿cuánto ganaría la empresa y por tanto cuánto se podría repartir para los accionistas? Pues un 33,6% de cada 100 euros de recursos propios. Bueno, y este sería el problemita. Espero que os haya resultado útil. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis preguntarla por cualquiera de las vías que tenemos abiertas. Un saludo y nos vemos en el siguiente.